Hola, buenas noches, bienvenidos a este Mundo en Llamas en el que tenemos en este programa pues una buena cantidad de temas diversos de los que tratar. Y vamos a empezar con lo que ha sido el rumor de toda la mañana, que ha aparecido por muchos periódicos. Me parece sorprendente que casi siempre lo encontraba en periódicos indios. Y la pregunta es, ¿ha realizado Irán una prueba nuclear subterránea el sábado por la noche? Un terremoto medido en la región lo sugeriría. La intensidad fue de 4,5 en la escala de Richter. Y como os digo, ha ido apareciendo en otros periódicos como India Today: Irán está cerca de fabricar una bomba nuclear. Un terremoto genera dudas. El 5 de octubre, un terremoto en el desierto iraní desató las especulaciones sobre la posibilidad de que Irán hubiera probado una bomba nuclear. Y también, por ejemplo, Muslim Mirror se hacía eco, se ha unido Irán al club nuclear. Y de hecho, yo creo que durante la mañana quizá la mayor parte de los rumores aparecían desde España, porque se producía esta noticia o se daba esta noticia en Negocios TV. Que ahora tiene más datos, que vienen desde Al Jazeera, desde el periodista Jamal Rayan, que está diciendo a estas horas que en el primer aniversario del ataque de Hamas a Israel hay informes internacionales confirmados por Al Jazeera que hablan de un terremoto de 4,6 grados en la escala de Richter en el desierto iraní, que habría sido provocado por la primera prueba nuclear iraní. Dice el periodista, que había avanzado hace unos minutos, que Irán habría realizado ya su primera prueba nuclear en el desierto, que la magnitud en los informes internacionales confirmados por el mismo periodista, Jamal Rayan, periodista de Al Jazeera, confirma un terremoto de magnitud 4,6 en el desierto iraní, prueba de la prueba nuclear, motivo de la prueba nuclear iraní. Bueno, pues este era el rumor que se esparcía, porque efectivamente, bueno, yo no he podido comprobar que Jamal Rayan fuera la fuente inicial, pero efectivamente el terremoto se produjo el día 5 de octubre. Entonces, en primer lugar, hablar un poco de Jamal Rayan, que es efectivamente uno de los periodistas importantes de Al Jazeera, aunque os reconozco que yo no he encontrado la referencia directa a la que se refería el periodista de Negocios TV. Es decir, no he encontrado el vínculo directo entre la noticia acerca de la posibilidad de que Irán hubiera detonado una bomba nuclear en una prueba en el desierto iraní, además una prueba que tendría que haber sido subterránea. No lo he logrado encontrar, pero sí he encontrado su Twitter, en el que yo suponía que si esto era la noticia, pues inmediatamente aquí aparecería. Sin embargo, Jamal Rayan, lo que sí me ha sorprendido es que es un perfecto combatiente pro-palestino. Fijaos en este post publicado hoy. Ya os digo que no he encontrado ningún post referente a la detonación de ninguna bomba nuclear, en que decía: oh sionistas árabes, la inundación de Al-Aqsa, es decir, la operación del 7 de octubre por parte de Hamas, no se detendrá y la resistencia en todas las guerras no será derrotada. Dejen de apostar por la victoria de la entidad sionista sobre la resistencia en Palestina, Líbano, Irak, Yemen y otros medios. Un fin inevitable que debe suceder a la ocupación. La resistencia significa el agotamiento de la entidad. La resistencia significa la desintegración de Israel desde dentro. El colapso de la confianza en sí mismo del pueblo ocupado significa el fin de la dependencia de Israel como patria. Judíos. Resistencia significa el fin de la dependencia de la entidad sionista como base avanzada para Occidente. Resistencia significa la liberación de Palestina. Oh sionistas árabes, debéis entender que mientras haya ocupación habrá resistencia. Por lo tanto, si este señor tiene esta posición, podría entenderse que tiene una buena conexión con Irán y que a lo mejor desde Irán le podían haber dado alguna información relativa a esa detonación de una arma nuclear. Para enfatizar quién es el personaje, os dejo el último post que hacía esta mañana. Este es el día que restauró la dignidad y el prestigio de la nación, es decir, las matanzas, las crueles y sanguinarias matanzas y violaciones de Hamas, a este señor le producen la opinión de que esto restaura la dignidad y el prestigio de la nación. Bueno, pues esta es la fuente, en principio, la fuente de información de la que procedería aparentemente esta noticia, la noticia de que Irán ha detonado una bomba atómica. Como os digo, no me merece mucho respeto este señor después de lo que he leído, a pesar de que vemos que es una de las figuras importantes del medio de comunicación Al Jazeera,
Pero por otra parte uno podría entender, hombre, pues este tipo de personajes deben tener alguna conexión, deben estar bien informados respecto de lo que dicen los iraníes. Por otra parte está el asunto objetivo. Hubo un terremoto el sábado en Irán, es decir, hubo un movimiento de tierras el día 5 de octubre, pues efectivamente, si os vais a las principales páginas de detección de terremotos, por ejemplo, la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos, pero también, por ejemplo, el Servicio Geográfico Español, el ruso, podéis encontrar la misma información en todos los sitios. Efectivamente, se produjo un terremoto a las 19:15 UTC, es decir, 2 horas menos que aquí en España, de magnitud 4,5 y a una profundidad de 10 kilómetros. Y se habría producido en el norte y en el centro de Irán. De hecho, hay mapas, es decir, el punto azul celeste que veis ahí, ese en concreto sería la localización del terremoto, del seísmo que se habría producido. Y como os digo, pues se puede buscar en diversas fuentes, pero bueno, tampoco es esto lo más fundamental. El caso es que el Servicio Geológico de los Estados Unidos, o Geográfico, ahora mismo estoy dudando, es muy completo en cuanto a los enlaces y a dónde puedes ir a buscar la información. Y efectivamente me dirigía a la sede o al instituto más cercano con los mejores medios para poder medirlo, que era el de Hong Kong, si no recuerdo mal, Po-Shan en Hong Kong. Y ahí tenéis lo que es la onda que se produce a las 19:30, esa quiebra que se produce y que cambia de nivel, de magnitud, en la vibración en el suelo, esa sería la onda que se produjo. Es divertido que se puede escuchar la onda, aunque es bastante decepcionante. Bueno, pues eso que habéis oído es la onda que emite un terremoto y que es captada por una sede en concreto de sismógrafos que están, por otra parte, repartidos por todo el mundo. También había sismógrafos en Armenia, por ejemplo, aquí os pongo el caso, el sismógrafo en Armenia, y ahí veis con, yo creo que quizá mayor claridad, como al principio, quería ponerlo grande, como al principio, justo a las 19:30, se produce esa perturbación y luego no entiendo, no he buscado información suficiente sobre lo que significa VH1, VH2 y VHZ, acerca de cómo supongo que sean los tipos de sismógrafo que se utilizan, no lo tengo muy claro. Pero veis cómo se produce la vibración y bueno, luego cómo se mantienen las vibraciones captadas por el sismógrafo, que entiendo que serán las vibraciones constantes que va captando en el suelo. Muchos medios de comunicación se han hecho eco de este otro gráfico en el que se produciría pues, el registro del movimiento de tierra, que como veis ahí es bastante intenso y luego se mantiene posteriormente. Incluso, bueno, hay gente que ha empezado a especular acerca de que como aparentemente no hay réplicas, pues yo he de reconocer que no soy capaz de leer apropiadamente esos gráficos de ondas, pues que como no hay ese tipo de réplicas, que esto sería claramente la demostración de una detonación de una bomba atómica en profundidad. Claro, varias cosas llaman la atención. La primera es la profundidad de 10 kilómetros. Recordad que hay muy pocos agujeros en el mundo de 10 kilómetros de profundidad, aunque esto no es tampoco causa para descartar que haya podido ser la detonación de un artefacto nuclear. ¿Por qué digo esto? Porque el agujero más profundo que conocemos es precisamente este que tenemos aquí, el pozo súper profundo de Kola. Yo creo que ya he hablado de él en alguna ocasión en el vídeo, que es un experimento que hicieron los soviéticos de horadar el pozo más profundo hasta una profundidad de 12 kilómetros, 12.200 metros, una cosa así fue. Y ahí lo malo es que como te vas acercando al centro de la Tierra, pues la temperatura empieza a dejar de ser agradable y alcanza niveles de 200 grados. De hecho, si vamos a un corte de lo que es la Tierra, con su corteza, manto superior, núcleo externo y núcleo interno, pues lo que se habría producido con este superagujero, este superpozo o pozo súper profundo, sería rascar un poco lo que es la corteza. O sea, todo lo demás, lo que es el manto superior, vamos, no llegamos ahí ni de guasa, demasiado profundo. Pero como os digo, claro, esto no es en realidad del todo demostrativo. ¿Por qué? Porque las pruebas nucleares se han hecho, es verdad, en todo tipo de condiciones.
tenían los científicos muchas ganas de saber qué efectos tenían las bombas atómicas cuando las lanzabas bajo tierra, bajo el agua, en la superficie, desde torres, barcazas, globos, ya lo veis ahí. Esta página de las Naciones Unidas del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares me pareció deliciosa. Profundidades marítimas de 600 metros y bajo tierra a profundidades de algo más de 2.400 metros, pero no creo que mucho más. En túneles horizontales, desde aviones, lo que queráis, pero a unas profundidades que no son desde luego 10 kilómetros. Claro, eso me ha dado a pensar, bueno, ¿es realmente tan precisa la medición que hace un sismógrafo acerca de la profundidad de dónde se produce un terremoto? Porque los terremotos a veces se producen a profundidades de 70 kilómetros, incluso más. Y entonces me he ido a buscar y allí en la misma página del Servicio Geológico de los Estados Unidos he encontrado algo todavía más interesante, y es que generalmente toman por defecto los 10 kilómetros cuando la profundidad del terremoto no es muy grande. Entonces puede haber un terremoto a una profundidad menor de 10 kilómetros o mayor de 10 kilómetros, pero como es difícil estimarlo, antes se utilizaba los 33 kilómetros como referencia, ahora se utilizan los 10 kilómetros. Yo espero que toda esta castaña os esté siendo interesante, pero yo sabéis que lo hago con el objetivo de que tengáis vuestro propio criterio. Yo he ido buscando informaciones para saber a qué atenerme yo. E inmediatamente me he preguntado, bueno, vale, pues podría ser una detonación a una profundidad de 2 kilómetros o de 3 de profundidad y por lo tanto el sismógrafo hubiera dicho 10 kilómetros. Aunque a 10 kilómetros efectivamente no puede detonarse una bomba atómica porque no hay túnel en Irán, no hay pozo tan profundo. ¿De acuerdo? Y entonces me he preguntado lo que vosotros os preguntaríais también. ¿Hay terremotos habitualmente en Irán? Recordemos que Irán es una región sumamente montañosa porque ahí se pegan las placas tectónicas. Si no, los montes Zagros no estarían tan arrugados y tan cerca de la costa, digo yo. Y entonces uno se va a ver si efectivamente esto es así. Y resulta que en el registro reciente de terremotos, pues se ve que en las últimas 4 semanas hemos tenido uno a 21 kilómetros, otro a 48, pero hemos tenido un montón recientemente a esas profundidades de 10 kilómetros. Incluso alguno cercano, ¿no? Hemos tenido en el Turmestán, lo veis ahí, el que está al lado de Teherán es el que se ha producido el sábado. Pero veis que alrededor se producen también terremotos. Es más, si nos vamos un poco más en la semana anterior, pues ya vemos que también hay un montón de terremotos diversos por ahí. Pero me llama uno la atención a las 4 semanas, ahí abajo, que es el que se produce en Bandar Abbas. Un terremoto también a 10 kilómetros de profundidad con una magnitud 4,4 sobre la escala Richter. Claro, uno puede decir, hay un terremoto en el norte, en el desierto de Irán, magnitud 4,5, 4,6, lo que sea, y entonces decimos, puede ser compatible con una bomba atómica. Bueno, y un terremoto en Bandar Abbas, que es el lugar donde está la armada tanto de la Guardia de Revolución Islámica como la Armada Nacional iraní, ¿no sería también sospechoso de un objetivo en el que, por ejemplo, los israelíes hubieran tratado de destruir toda la armada? Ya la veis ahí. No sé de cuándo es esta foto, supongo que será muy anterior, y obviamente esto que estoy diciendo es una exageración y una broma. Pero entendedme. Claro, si cada vez que hay un terremoto en Irán vamos a decir, miren ustedes, esto es demostrativo de que había una prueba nuclear, pues lo tenemos jodido. Porque es que en Irán no es que haya un terremoto a la semana, es que ha habido 150 terremotos en el último año, con lo cual hay 3 a la semana. En fin, tengamos un poco de calma, un poco de precaución, seamos escépticos respecto a estas noticias y cuando salen, si vemos que no hay ningún otro medio de comunicación, sobre todo un medio de comunicación que tiene un cierto peso en el sentido de tener muchos corresponsales y muchos medios por el mundo, pues tengamos un poco de desconfianza. ¿Puede ser una prueba nuclear? Pues a estas alturas puedes tanto serlo como no serlo. Yo tiendo a pensar que no lo es por todo esto que os he dicho. Pero vete tú a saber. Estas cosas son como son.